¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de reforma constitucional. Antes de ello, obviamente, les voy a pedir que se suscriban. Les insisto que es un tema absolutamente gratuito y solamente sirve para ganar espacio dentro de las redes. Mientras más suscripciones, más espacio tenemos. Además de suscribirse, si les gusta el trabajo que hacemos, que nos lo hagan saber diciendo en el video me gusta, y si están interesados en recibir el aviso de la edición de nuevos trabajos, un toquecito a la campanita. Les decía, se está hablando en ámbitos de la política de la reforma constitucional. Algunos están a favor, otros están en contra. La nuestra es una constitución antigua, tiene 62 años. Creo que es una de las constituciones más antiguas y viejas de la República Argentina. Más allá de que hay muchos que sostienen que sirve, que todavía, pese a la antigüedad, es una constitución vigente. Nosotros creemos que eso es bastante imposible, porque la Argentina, el mundo de hace 62 años no tiene nada que ver con el mundo de hoy. Además, las necesidades políticas de la década del 60 no tienen nada que ver con las necesidades y la realidad política de la década del 20 de este nuevo siglo. Hay cuestiones que hacen a las instituciones, ustedes saben que eso está marcado en la Constitución, cuáles son las funciones, habla del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, del municipalismo, de las comunas. Bueno, todo eso es un ordenamiento constitucional. Habla de los derechos, de las obligaciones. Es donde se apoya luego el conjunto de leyes ordinarias, que son las leyes que rigen nuestra vida en común. Y la Constitución es tan importante que cuando hay una ley, aunque sea votada por los legisladores, cuando hay una ley que contradice el espíritu de la Constitución, se declara inconstitucional. La ley no se puede aplicar. Pero de allí la importancia de una norma constitucional. Miren, un solo detalle. En la provincia de Santa Fe hoy se presentan listas para elegir 50 diputados. Nuestras cámaras, nuestra legislatura tiene 2 cámaras. La de senadores, donde entra un representante por departamento, hay 19 departamentos, 7 en el sur, 12 en el norte, un senador por departamento y 50 diputados. Pero en la lista que gana, de las que se presentan a votación, la lista que se lleva la mayoría de diputados pone 28 y los otros 22 se reparten entre las demás fuerzas. ¿Eso por qué? Porque en el año 62 se vivía en emergencia política, se vivía de golpe en golpe. Había una inestabilidad política impresionante. Tanto es así que la Constitución nuestra se discute, y se termina de discutir y se jura y se promulga con una dictadura militar. Porque ya había caído Frondizi. Frondizi cae en marzo y esta Constitución del 62 se termina de promulgar en abril. Lo hace el gobernador Silvestre Beñiz. Y el gobierno militar que hace caer las elecciones que hubo, salva la de los constituyentes de Santa Fe. Y a los pocos días de promulgada es intervenida la provincia. O sea, la verdad que con los ojos de hoy podemos decir que roza lo antidemocrático la Constitución. Además, la vida no es la misma. La visión que tenemos del mundo no es lo mismo, pero no solamente hace 62 años. Pensemos en nuestra sociedad hace 10 o 15 años atrás. No tiene nada que ver con el hoy. Se ha modificado la cultura, se ha modificado absolutamente todas las costumbres, el léxico. Que baste como muestra el humor, los chistes. El humor y los chistes que se hacían hace 10 o 15 años hoy no se pueden hacer más. Son ilegales. Han cambiado los conceptos. De allí que es importante cambiar
la Constitución, más allá de las apreciaciones que cada uno puede tener de que hace falta o no hace falta, o esta todavía sirve, ¿no? Bueno, pero ya que estamos hablando de la Constitución, es bueno conocer de dónde venimos. En el año 1819 era gobernador Estanislao López. La provincia de Santa Fe, que no era esta provincia, y la Argentina no era esta Argentina, había 14 provincias, nada más. La provincia de Santa Fe participaba con algunas otras de lo que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres, teniendo a Artigas, al uruguayo Artigas, que en aquel entonces tampoco era Uruguay, era la banda oriental, como jefe político, en contra del proyecto porteño, el proyecto de Buenos Aires. Los porteños siempre quisieron la centralidad, el manejo, el poder que le daba el puerto, que era lo que servía para unirse al mundo restante, ¿no? Bueno, en 1819 el brigadier López llama a sus asesores y firma, redacta un reglamento, el reglamento de 1819, que es tenido como la primera constitución que tuvo una provincia en la Argentina. Y eso fue la provincia de Santa Fe, que intentaba ser una república. Ustedes saben que las provincias se llamaban repúblicas. Estaba, qué sé yo, a ver si recuerdo, la República de Tucumán, que tenía subsumía lo que hoy son varias provincias, distintas repúblicas. En Santa Fe se quería hacer lo mismo. Por eso López, un adelantado para la época, en 1819 dicta ese reglamento, que según los constitucionalistas es tenida en cuenta como constitución, pero una constitución flexible. Hay flexibles y rígidas. Aquella era flexible porque no necesitaba para ser modificado una normativa especial. Simplemente con el dictado de nuevas normas, ya sea por parte de López o por la reunión de sus ministros, o el dictado de la Asamblea de la Legislatura con nuevas leyes, eran consideradas de rango constitucional. De ahí que se la consideraba flexible. En julio de 1841, siendo ya gobernador Juan Pablo López, hermano del brigadier, el brigadier ya había muerto. Juan Pablo López, aprovecho para decirles, es el que le da nombre a la Plaza López de aquí de Rosario, que muchos creen que se llama López por el brigadier. No, es por el hermano, que fue además gobernador de Santa Fe en 3 oportunidades, ¿no? Bueno, en 1841 tuvimos una nueva constitución. En 1853, luego de la batalla de Caseros y del Tratado de San Nicolás, Urquiza llama a una constituyente en Santa Fe para dictar una constitución nacional. Se dicta la constitución nacional. ¿Y eso qué hace? Crea la obligación de modificar la Constitución de Santa Fe, porque había que alinearla con la nueva Constitución Nacional. Hay reformas en 1863 y además hay reforma en 1872. En 1872 se crea la vicegobernación y la unicameralidad se pierde. Pasamos a tener 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Había algunos departamentos creados ya, no los 19 que tenemos hoy. Creo que había 3, 4, 5 departamentos y esa era la provincia de aquel entonces. Siguen las reformas. Se reforma en 1883, se reforma en 1890, se reforma en el 1900 y en el 1920. Y allí es un tiempo que hace de bisagra, porque comienza la reformulación de una constitución que se las trae, que es la constitución de don Lisandro de la Torre. La constitución que se conoce en los ámbitos académicos como la Constitución de 1921, que era muy adelantada para la época. Hablaba de la separación de la Iglesia y del Estado, hablaba del municipalismo, hablaba de derechos laborales, hablaba de derechos de las mujeres. Bueno, la verdad que era una norma que si hoy nos la ponemos a estudiar, vemos que hay cuestiones que podrían estar vigentes y serían mucho más modernas que la Constitución que tenemos. Esa Constitución del 21 le da autonomía a Rosario y a Santa Fe, que fue una de sus grandes características. En Rosario, luego con el paso de los años, se llama
a una estatuyente, pero les cuento. La Constitución del 21, que venía también, se pasa de días la reunión, la asamblea. Entonces el gobernador, Enrique Torre Mosca, la declara desierta. Anula la Constituyente y ahí quedó la Constitución, el proyecto de Constitución del 21. Pero en el año 32 gana la gobernación Luciano Molinas, que es un discípulo, un compañero de ruta de Lisandro de la Torre. Entonces lo primero que hace como gobernador de la provincia, pone en vigencia la Constitución del 21. Le dan la posibilidad de la autonomía a Rosario, que la aprovechan los rosarinos. Acá se llama a una asamblea estatuyente. Se firma el estatuto, se manda a Santa Fe y se aprueba, y Rosario fue autónomo. Votaron socialistas, radicales, comunistas, bueno, todos los partidos que había de la época. Pero dura poco, 3 años después la provincia es intervenida, desaparece la Constitución del 21 y se vuelve a la Constitución del 1900. Llega el año 49 y a nivel nacional se dicta la Constitución peronista, la Constitución del 49, la Constitución de los Derechos Sociales. ¿Dura hasta cuándo? Hasta el 55. También obligó a una reforma de la Constitución de la provincia para alinearla con la nueva Constitución nacional. Llega el año 55, el golpe contra el general Perón, cae la Constitución nacional y también cae la Constitución de la provincia. En el año 62 es gobernador Silvestre Beñis y tienen la necesidad los políticos de entonces de reformular la Constitución de la provincia y llaman a una asamblea para dictar una nueva Constitución, con un agravante. Muchos ciudadanos argentinos no podían ejercer sus derechos políticos, porque estaban prohibidos. El Partido Justicialista estaba prohibido. Pese a eso, algunos sectores del peronismo consiguen participar con partidos minoritarios. Luego se retiran. Cuando cae Frondizi, pese a que siguen las reuniones de la Asamblea Constituyente, esos pequeños sectores del peronismo se retiran, quedando socialistas, radicales, demócratas, progresistas en la discusión. El 16 de enero del año 62 comienza la discusión de la Comisión Reformadora, sin el PJ, eso aclaro, ¿no? Sin el Partido Justicialista. El 29 de marzo de ese año, de 1962, cae el gobierno de Frondizi. Cae Frondizi, año 62. Frondizi, el presidente de la República, es mandado a Martín García. Sin embargo, la Constituyente de Santa Fe, con sus correligionarios a la cabeza, continuó discutiendo como si no hubiera pasado nada. Se jura el 14 de abril la nueva Constitución, la del 62. Y el 24 se interviene Santa Fe, como si hubieran estado todos de acuerdo, ¿no? Y le repito, se anularon los comicios, menos los de los constituyentes que estaban reformulando la Constitución de Santa Fe. Todo muy llamativo. Creo que hoy eso sería tildado de antidemocrático, pero bueno, ahí está. Es bueno saber de dónde venimos y luego aplicar el sentido común, porque las leyes tienen sentido, le tienen que servir a la población, nos tienen que servir a nosotros. La ley que no nos sirve no es ley, no sirve, debería ser derogada y desaparecer como tal, ¿no? Pero así que dentro de poco quizá tengamos la novedad de la elección para la Asamblea Constituyente. Les doy un dato más. Los diputados constituyentes tienen que ser el mismo número de legisladores provinciales. Hay 50 diputados y 19 senadores. Así que si la legislatura decide votar una ley de necesidad de reforma constitucional, deberemos ir a las urnas para elegir 69 diputados constituyentes. Que lo pasen lindo y recuerden, suscríbanse, denos el me gusta y aprieten la campanita. Así reciben el aviso de nuestros próximos trabajos. Chau, hasta entonces.